Vamos a arrancar con el tema que va a ser, pues, sin lugar a dudas, el tema del día, que ha sido además el tema de la semana, que es este diálogo que ya han sostenido de alguna manera Claudia Sheinbaum y el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Esta mañana, tal como lo había anunciado hace un par de días, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el primer video referente a la administración de Ernesto Zedillo Ponce de León, y en concreto aborda un tema que pues ha llenado de indignación durante muchos años a muchos mexicanos, que es el FOBAPROA, este Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Este pues esquema fue creado en 1990 por el gobierno de Ernesto Zedillo, lo que implicó el rescate de los bancos y de grandes inversores en detrimento de la mayoría de la población. Se presentó un video que dura casi unos 8 minutos, donde vienen datos importantes como los beneficiados, primero los bancos, Bancomer, Santander, Banamex, también los beneficiados, las personas, los empresarios, Fernando Senderos, Fernando Canales Clarión, Carlos Cangrón, Carlos Cabal Peniche, Valentín Díaz Morodo, Claudio X González Laporte o Ricardo Salinas Pliego. También se informa de la deuda original, que partió de los 552,000 millones de pesos, que para el final de la administración de Ernesto Zedillo era de 705,000 millones de pesos. Para el 2023, la deuda creció a 1,096,877 millones de pesos. Vamos a ver este video que se presentó hoy en la mañanera. La historia del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, FOBAPROA, es la historia de una estafa, de una red de corrupción entre el poder político y el poder empresarial y del saqueo más grande en la historia contra la economía del país y de millones de mexicanos. El FOBAPROA surgió en 1990 durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari con el objetivo de darle liquidez a los bancos recién privatizados para que en caso de crisis y devaluaciones entrara al rescate de sus deudas y otorgarles capital. Originalmente el FOBAPROA era un fideicomiso privado administrado por el Banco de México. El FOBAPROA tenía un precedente directo. En 1983 se creó en el Banco de México el Fideicomiso de Cobertura de Riesgos Cambiarios FICORCA, con más de 10,000 millones de dólares para beneficiar a empresas establecidas en México que tuvieran deudas en dólares. Su primer director fue el entonces joven economista Ernesto Zedillo Ponce de León, recién doctorado en la Universidad de Yale. El FICORCA, como el FOBAPROA, fue un instrumento para beneficiar a grandes empresarios que contribuyeron a las campañas políticas del PRI y al ascenso de la nueva élite de tecnócratas. FICORCA benefició al menos a 209 empresas que pertenecían a los 30 grupos empresariales más poderosos. En diciembre de 1994, tras el final trágico del sexenio de Carlos Salinas de Gortari y ante el escenario de un enorme déficit en la cuenta corriente, a su llegada a la presidencia de la República, Ernesto Zedillo decidió devaluar el peso de manera discrecional, avisando solo a un grupo selecto de empresarios nacionales y extranjeros, provocando con ello una fuga de capitales súbita, el aumento de las tasas de interés y la consecuente quiebra de millones de empresas y de mexicanos que no pudieron pagar sus deudas con los bancos. La cartera vencida se disparó en 150% en solo unos meses. El efecto fue tal que entre 1994 y 1996 la población en pobreza aumentó en 17 millones de personas, para sumar un total de 64 millones de personas en pobreza. Como consecuencia del error de diciembre, durante ese sexenio la moneda mexicana perdió más de la mitad de su valor, pasando de 3.4 pesos por dólar a 9.4 pesos por dólar. El gobierno de Ernesto Zedillo decidió endeudarse con 50,000 millones de dólares frente al gobierno de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional, elevando a 164,000 millones de dólares la deuda externa, cifra sin precedente en la historia del país. Zedillo firmó una carta de intención con el FMI para acelerar el proceso de privatización de empresas estatales, elevar las tasas de interés de manera inusitada, lo que provocó la quiebra de cientos de miles de familias y generó el famoso efecto tequila de la recesión económica mexicana.
El único rescate aprobado desde el exterior y operado por el gobierno de Zedillo fue a los grandes empresarios y a la banca en quiebra, que fue el antecedente para que grandes bancos extranjeros se quedaran con la banca mexicana. Con el pretexto de evitar una crisis financiera mayor, Zedillo ordenó comprar la deuda privada de bancos y empresas en forma de pagarés que se canalizaron al FOBAPROA, equivalentes al 11% de toda la economía mexicana. En el verano de 1998, con el apoyo de los votos del PAN y del PRI en el Congreso, la administración zedillista convirtió esa deuda privada en deuda pública y el FOBAPROA pasó a ser el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, IPAB, en beneficio directo de bancos como Bancomer, Inverlat, Banamex, Unión, Santander Mexicano, Serfín y Banpaís. La deuda original de 552,000 millones de pesos se convirtió en deuda pública. Al cierre del 2000, el último año del sexenio de Zedillo, esa deuda había crecido a 705,000 millones de pesos y en 2023 ascendía a 1,096,877,7 millones de pesos. En un cuarto de siglo, creció más de 100%, aunque ya se habían pagado más de 1,376,000 millones de pesos solo en bonos del IPAB. Se trata del saqueo más grande a las arcas mexicanas y un acto de corrupción que contó con el apoyo de legisladores del PRI y del PAN en contubernio con grandes empresarios y políticos que se beneficiaron directamente de este proceso. No fue casual esta complicidad. Entre los empresarios beneficiados están varios políticos del PRI y el PAN, cuyas empresas se beneficiaron del FOBAPROA, como Vicente Fox, Fernando Senderos Mestre, el regiomontano Fernando Canales Clariont, José Eduardo Robinson Burs Castelo o los empresarios políticos Carlos Hank Ron, que donó $25 millones a las campañas electorales de Zedillo y de Roberto Madrazo en 1994, o los casos más conocidos de Carlos Cabal Peniche, Fernando Laquenau Rocha y Ángel Isidoro Rodríguez, y grupos empresariales importantes vinculados con Pablo Escandón Cusi, Manuel Gómez Daza Rangel, Claudio X González Laporte, Agustín F. Legorreta Chaubet, la familia Ballesteros, Valentín Díez Morodo, David Peñalosa, Ricardo Salinas Pliego y Enrique Molina Sobrino. El FOBAPROA fue el modelo para otros rescates discrecionales, como el carretero de 1997, que costó más de 165,000 millones de pesos, o el rescate azucarero de 27 grandes ingenios por más de 30,000 millones de pesos. En 2005, la Comisión Investigadora del Senado de la República sobre el FOBAPROA y PAB consideró a este mecanismo como un despojo en el que se detectaron operaciones irregulares por montos millonarios, por las que se presentaron denuncias por defraudación fiscal, tráfico de influencias, uso indebido de atribuciones, conflicto de intereses, fraude corporativo, uso de información privilegiada, engaño y perjuicio a la nación. Hasta Carlos Salinas de Gortari, ex jefe de Zedillo y padre del neoliberalismo, calificó al FOBAPROA en su libro La década perdida como una capitulación y entrega de áreas fundamentales de la economía a extranjeros. Bueno, ahí está parte de lo que se explica esta mañana, que sí, fue con lo que también arranca la conferencia de prensa de este jueves 1 de mayo, dando a conocer primero un preámbulo, qué fue todo esto del FOBAPROA, que nos hace un recuento de las decisiones que se tomaron en ese momento, y posteriormente vino la explicación que da el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, que esta pertenece a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Él estuvo en la mañanera no para hablar de estos temas de la UIF relacionados a los casos que se están investigando dentro de este espacio, más bien estuvo para dar un testimonio directo sobre todo este episodio del FOBAPROA. El funcionario hizo referencia a una parte de la respuesta que Ernesto Zedillo dio a la presidenta hace unos días, al señalar que el FOBAPROA fue adecuadamente auditado. También Gómez dijo que Zedillo miente y además miente feo, ya que la investigación está en un disco encriptado con 5 llaves que fueron entregadas a cada partido.
al PAN y el PRI se negaron a entregarlas. Contó que luego de un año, el PRD y el Partido del Trabajo lograron acceder a la información. Este reporte de la auditoría, la cual se hizo pública, pero solamente estuvo pública durante un corto tiempo. Sin embargo, el documento tiene un código de confidencialidad. Esta decisión de Zedillo fue que la información no fuera accesible y además contó con la protección del PRI y del PAN para desconocer el contenido de dicha auditoría. Vamos a escuchar parte de lo que dijo esta mañana Pablo Gómez, una explicación larga, pero muy importante y muy relevante, todo lo que dio a conocer esta mañana en Palacio Nacional. Dice Zedillo que se auditó el FOBAPRO y que se entregaron los resultados en su momento. Miente feo. Miente feo. Hay varias formas de mentir. Este miente feo. Aquí está el que no quisieron entregar. Entregaron en la Cámara un disco encriptado. Tenía 5 llaves. 5 llaves. Larguísimas. Aquí están los 5 passwords. Entonces, le dieron una al PRD, otra al Verde, otra al PT, otra al PRI y otra al PAN. Para poder desencriptar, había que tener las 5. Nosotros, después de una acción política, tomando en cuenta que los candidatos, tanto del PRI como del PAN, pues tenían que dar respuesta a la exigencia de que dónde está la llave del disco, ¿no? Pues sí. Hablando de Lina. Sí. Entonces, Cuauhtémoc inmediatamente intervino y dijo, a ver, mi aliado que tengo ahí, que era el PT, pues se suelta y además ellos estaban de acuerdo, no había que presionarlos. Los del PAN dieron una llave que no era Fauci Handam. Ese es bueno para esas cosas, ¿no? La entregó, pero era falsa. Entonces se generó un conflicto interno en el PAN, diciendo, pero ¿qué les pasa? Estamos en vísperas de una elección y ustedes jugando con esto. Entonces entregaron la llave. Entonces ya teníamos 4 llaves, pero imposible de abrir. Hacíamos cuentas y nos tardamos un año con las máquinas que teníamos. Entonces le pedimos ayuda a un científico bueno para estas cosas y empezó a trabajar y avanzó algo en la descriptación o desencriptación. Pero de repente dijo, oye, yo ya no puedo trabajar más, porque tengo muchas cosas y ya me tengo que detener. Entonces el jefe, el ciberjefe que teníamos en el grupo parlamentario, Hilario Juárez, se puso a trabajar a partir de lo que su amigo, ese científico, son egresados de la Facultad de Ciencias, son físicos. Y se tardó también un poco, y trabajaba. Y un día, ¡wow!, apareció lo que estaba encriptado, apareció el reporte de la auditoría con los créditos que consideraban pues crimen, delito. Lo subimos a la página, ¿no?, para que cualquiera lo pudiera consultar. Este documento fue público. Estuvo en la página de la Cámara meses. Cuando vino el cambio ahí de presidencia, llegó una priista a ser presidenta de la Cámara, ordenó que quitaran eso, por favor. ¿Qué es eso? De tener ahí como trofeo. Este documento
que se negaban a entregar, a abrir. Tiene aviso de confidencialidad. Este disco CD-ROOM contiene la lista completa de las operaciones reportables identificadas durante la ejecución del programa para la evaluación integral de las operaciones del Fondo Bancario de Protección del Ahorro y en el saneamiento de las instituciones financieras de México. Acércate al micrófono. Perdón. Súbele. Perdón. Entonces dice, al momento en que usted tenga acceso a la información confidencial, lo que leías cuando desencriptabas, ¿no? Pero ya llevábamos meses en esto. Y se negaban a entregar. Dice, mediante el uso de las claves o contraseñas contenidas en los sobres adjuntos, se obliga a, 1, preservar la confidencialidad de la información confidencial. Vaya. 2, utilizar la información confidencial exclusivamente para los fines previstos en los artículos 5 y 7 transitorios de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, que ya se habían adelantado protegiendo esto, ¿no? Y abstenerse de divulgar por cualquier medio la información confidencial. En caso de que la información confidencial llegara a estar en el dominio público, las instituciones de crédito y sus clientes podrían sufrir daños irreparables. ¿Pues cuáles? ¿Que los metieran a la cárcel? No los iban a meter a la cárcel. Ya estaba todo planchado. Como no los metieron, Ahí traigo otro documento. Si llegara a divulgarse por cualquier medio la información confidencial, podrían verse afectadas ciertas investigaciones de carácter administrativo y judicial. Al contrario, esta era la presión para el MP, pero no funcionó. Ellos tenían el MP. Michael McKay, o McKay, como quieran, no acepta responsabilidad alguna por cualquier daño o prejuicio causado a terceros como consecuencia del uso o revelación indebida de la información confidencial. Y aquí está la lista. Bueno, quiero decirles que esto que no querían entregar, en efecto no es una cantidad muy grande, pero sí más o menos pesada. El problema es que esto violaba la regla laxa de ellos mismos. No obstante lo cual, cubrieron estos créditos. La regla de ellos era impresionantemente favorable para los grandes deudores, los empresarios y todo eso, especuladores. Esto estaba fuera de ellos y nunca pudieron explicar por qué Fobaproa en su comité que tenían aprobó esto. Nunca. No dieron la menor explicación. Saben que esto no iba a ser conocido nunca con el sistema del encriptamiento con 5 llaves, ¿no? Con el PRI que dijera no. Yo le mandé decir a la Bastida en aquel entonces, a través de una persona que trabajaba con él y que en algún momento trabajó conmigo en el PSUM, que nos diera la clave, la llave, que eso era lo mejor para el país, para todo el mundo, la transparencia más elemental. Me mandó decir que no. No sé si porque no podía o porque no quería, o por las dos cosas. Eso nunca lo dijo, se hizo el desentendido. Este documento se conoció en su momento. Se está negando su existencia. Cedillo está diciendo que se entregó el resultado de la auditoría abiertamente en el momento. El resultado de la auditoría que entregaron es este, donde está la historia, lo que hicieron, más o menos la política que llevaron a cabo, pero también la crítica de la política
económica del gobierno, sobre todo bancaria, de aquella época. Está incluido aquí. No sé ustedes, pero yo cuando estaba escuchando este relato de Pablo Gómez dije, pues que está hablando de un videojuego donde tienes que juntar 5 llaves para poder acceder al trofeo, las gemas de Thanos, ¿no? O sea, fue como de, ¿realmente estamos? O sea, ¿pasó eso? Era un episodio que yo desconocía por completo. Total. Pero, o sea, de verdad suena a un cuento, ¿no? Así de, y ahora aquí está el premio, pero tienes que juntar 5 llaves. Y aquí está tu llave, aquí está la tuya, aquí está la tuya, aquí está la tuya, y a ver quién se la quita a quién, básicamente. O sea, a ver, y pídele al PRI que te dé una, ¿no? O sea, ya pasando de la ficción a la realidad, o sea, es un mal chiste, ¿no? Y sobre todo ya partiendo de que este señor Cedillo viene y dice, no, ahí está la auditoría a vista de todos. No, hombre, o sea, este episodio que no es muy conocido para muchos de nosotros, o sea, sirve para decir, o sea, tan sabían que habían obrado mal, que PRI nunca quiso soltar su llave, que el PAN, aunque dividido, según lo que cuenta Pablo Gómez, tampoco la quiso soltar, y que pasó más de un año para que se pudiera acceder a esa información que además, o sea, ya una vez si juntabas las 5 gemas de Thanos, todavía tenía confidencialidad, entonces no la podían hacer pública, ¿no? Así que, o sea, de verdad, un mal chiste esto. Un muy mal chiste porque en efecto también lo que hicieron con esta auditoría fue cubrirse, que es parte de lo que explica esta mañana Pablo Gómez al momento de decir, ellos mismos sabían que estaban incurriendo en un acto inconstitucional y esta auditoría estaba comprobando cada uno de esos puntos que podía llevarlos a que se enfrentaran a la justicia por la gravedad de este tema. Sin embargo, también sabemos cómo habían estado operando, la manera en que ya tenían cooptados a varios grupos de élite para que no llegara este tema al Ministerio Público, para que no llegara ninguna orden de investigación o que les dijera, a ver, necesitamos abrir esta auditoría. Estaban muy, muy bien blindados y por eso también se siente con esa seguridad ahorita Ernesto Zedillo de salir y decir, ahí está la auditoría, ustedes chéquenla. Bueno, pues entonces sí vamos a pedir que se abra ese expediente, sí vamos a pedir que se cheque y se revise bien a bien qué es lo que se dijo y cómo fue que se argumentó por parte de esta auditoría que se realiza, que estaba mal, que no estaban beneficiando, que hubo otras opciones que se pudieron haber tomado y que incluso hoy también se menciona. Hay varios países que implementaron otro tipo de acciones, pero no terminar de endeudar a la gente que más iba a necesitar en ese momento de un apoyo del gobierno, que en realidad el gobierno solamente atendió, sabemos una vez más, a solo un pequeño grupo quienes se vieron beneficiados por estas acciones que se tomaron allá en la década de 1990. Sí, sin lugar a dudas es esto algo que si no fuera tan doloroso, tan real como lo que es el FOBAPROA, que estamos pagando desde hace años y que se va a terminar de pagar hasta pasado el año 2040, o sea, generaría mucha risa todo esto. Estaba leyendo sus comentarios porque si no solamente tiene 5 llaves este documento, pero además, o sea, si logras juntar las 5 llaves, tiene todavía una leyenda de si lo abres, esto explotará, sí, ¿no? O sea, y terminará con la vida de cientos de personas en caso de que sea público. O sea, de verdad, qué grosería para la gente. O sea, y bueno, también el reconocimiento, y eso vale también mucho la pena hacerlo, de los perfiles de izquierda que desde el PRD y el Partido del Trabajo estuvieron pues contra viento y marea. Estaba viendo, la agencia AP tiene un video de Gerardo Fernández Noroña de ese momento protestando contra el FOBAPROA, o sea, que no tenían la difusión que tienen ahorita, pero que estuvieron ahí, pues sí, a contracorriente, intentando no solamente difundir, sino también oponerse a las leyes, intentando desencriptar documentos, juntando llaves para poder abrir documentos de relevancia nacional. Híjole, qué delicado y qué episodio es el que acaba de retratar Pablo Gómez.
Un gran episodio que va a dejar ahora la puerta para que se siga investigando qué fue lo que sucedió. Se desconocía, como bien mencionabas, Dani, este episodio tan importante también. Y luego de que Ernesto Zedillo lo da a conocer, porque recuerdas que en esta carta que dijo se auditó al Fobaproa, ahora que se audite también las obras del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y que también lanza otro reto y menciona a ver que se diga cuánto está ganando en estos momentos el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Pues vámonos entonces primero también a ver qué fue lo que sucedió en esa época y saber bien a bien este documento para que llegue pues un poquito de justicia, o si no, pues nos vamos a quedar nada más con el enojo aquí atravesado muchos de nosotros. Este tema de la confrontación entre Ernesto Zedillo y también la presidenta Claudia Sheinbaum, pues agarró fuerza en estos días, pero ya viene desde hace 7 meses, porque el episodio inició también con todas estas declaraciones que empezó a dejar en su momento Ernesto Zedillo sobre un caso en específico que es la reforma, los cambios que ya se veían que están sucediendo para el Poder Judicial. Hoy el periódico El Universal incluso hace un recuento por parte de los periodistas Salvador Corona y Pedro Villa y Caña. Ellos dicen que fue el 15 de septiembre, la misma fecha que también relata Ernesto Zedillo, cuando en la conferencia anual de la Asociación Internacional de Abogados, el exmandatario priista dijo que la reforma judicial era un riesgo para la democracia y a la cual calificó como una felonía histórica y un instrumento cuyo fin es la devastación del Poder Judicial. 2 días después, desde su casa de campaña, en ese momento la entonces candidata Claudia Sheinbaum dijo que Zedillo representa al viejo, en ese momento ya era la presidenta electa, dijo que Zedillo representa al viejo régimen de corrupción y privilegios. Ese mismo día, en el espacio radiofónico de Ciro Gómez Leiva, el exmandatario aseguró que con la aprobación de la reforma judicial se estaban sentando las bases para que México se convierta en una tiranía. Esta palabra que ha seguido en estos días utilizando para denostar todo el trabajo que se ha hecho en la Cuarta Transformación. En noviembre de 2024, en otro artículo en el periódico estadounidense The New York Times, Zedillo acusó a Sheinbaum de seguir el objetivo de su predecesor, López Obrador, que es convertir a México en una autocracia de partido único y de promover una crisis constitucional con la reforma judicial. El 4 de noviembre, ya como presidenta de México y en respuesta a ese artículo, Sheinbaum sostuvo que el exmandatario se había convertido en un consejero del conservadurismo que defiende al Poder Judicial corrupto que él creó. En enero, en el Foro de Perspectivas Económicas 2025, organizado también por el ITAM, Zedillo aseguró que en los primeros 4 meses del gobierno de Sheinbaum, México había perdido la categoría de país democrático. En respuesta y ante miles de personas en el Zócalo de la Ciudad de México durante su discurso por los 100 días de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que en 1995 Zedillo nombró a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a su contentillo y con su alianza del PRIAN. El pasado domingo, 27 de abril, pues ya vinieron estos 2 artículos de Letras Libres y de la revista Nexos, en donde pues ya cada uno de estos textos ha derivado incluso que llegara esta explicación de qué fue el Fobaproa y cómo todavía tiene consecuencias en la actualidad. Vamos a ver si el expresidente Ernesto Zedillo vuelve a responder. Ya lo hizo con una carta que mandó a Ciro Gómez Leiva, una segunda carta que manda a Susana Oresti. Vamos a esperar a ver si hay una respuesta a esto que se presenta en la mañanera, que por cierto la presidenta dijo que el día de mañana también se va a dar todavía más información respecto a lo que pasó con Ernesto Zedillo. Muchos dicen es mejor presidente, más preparado. Bueno, ahí están los datos que mencionan lo contrario.